Buenos días a todos. Yo soy Leonor Castellanos, soy alumna del grado de Educación Infantil y miembro de la Junta Directiva de Uguburú, Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Uguburú es un seminario que ha nacido de la mano de un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Granada de diferentes especialidades, pero ya vamos contando con miembros de otras universidades e incluso gente ajena a la universidad. Estamos todavía en fase de desarrollo, pero hoy nos estamos estrenando oficialmente con esta conferencia inaugural a la que les doy las gracias por asistir y les doy una calurosa bienvenida. Y se estarán preguntando, ¿qué significa Uguburú? Uguburú es una palabra inventada por una de nuestras compañeras, que al no significar realmente nada, puede significar aquello que nosotros seamos capaces de construir con nuestro trabajo. En este caso queremos crear una plataforma en la que podamos estudiar todo lo relacionado con la literatura infantil y juvenil y atrayendo además así a miembros de este mundillo, editores, autores, investigadores, ilustradores, docentes, que nos puedan aportar su perspectiva y su experiencia. Ahora bien, para el día a día tenemos nuestra página web, Uguburú, es donde vamos a ir colgando todos nuestros avances. Ya os hemos pasado un folio con toda la información de nuestra página web y las redes sociales para que puedan empezar a seguirnos desde ya. La página está todavía en proceso de construcción, sin embargo, ¿de acuerdo? Le tenemos que dar todavía un poco de tiempo. De aquí me gustaría destacar el taller de Gepetto, que lo tenemos ahí seleccionado. Es la sección en la que vamos a ir publicando material didáctico, original y de calidad, para que esté puesto a disposición de aquel que quiera usarlo. Y vinculado con esto tenemos un proyecto que nos gusta mucho, que es el calendario poético, que ya tuvimos la suerte de exponer en las jornadas iberoamericanas de literatura popular infantil en Cuenca, en el CEPLI, que consiste en un intento de recuperar la poesía de tradición oral en el aula. Lo seguiremos enriqueciendo a lo largo del tiempo con aportaciones tanto internas como externas al seminario y, por supuesto, están todos invitados a colaborar con nosotros. A un nivel más formal, tenemos también aquí nuestra revista que pretendemos lanzar. Sería una revista abierta de carácter semestral para que puedan ir participando tanto profesores como alumnos, para que los que estamos menos experimentados en el campo de la investigación tengamos la oportunidad de ejercitarnos en el dominio de las diferentes técnicas, porque la verdad es que del grado salimos un poco verdecillos. Entonces, lo que sí nos preocuparíamos desde luego sería de elaborar un material de calidad y editado con mucho mimo y mucho cuidado. Vamos a hacer algo que nos gusta y vamos a hacerlo bien. Uno de los proyectos que tenemos más cercanos es la realización de una serie de talleres relacionados con la literatura, pero propuestos siempre de manera transversal. Hace un par de semanas participamos en la Semana de las Ciencias con el taller Poesía en los zapatos, en el que presentábamos 5 minijuegos, cada uno relacionado con un sentido, en una caja de zapatos, todo alrededor de un poema, para trabajar diferentes cosas, el ritmo, por ejemplo, con los niños. Y se lo pasaron ellos casi tan bien como nosotros. Una maravilla. Tenemos ya unos cuantos previstos con la biblioteca de la facultad, a los que también, por supuesto, están invitados a participar. Y por último, por si no lo he dicho las suficientes veces, os invitamos a participar con nosotros. Si queréis formar parte del seminario, escribidnos a las redes sociales. Si solamente queréis hacernos llegar algún material que pensáis que merezca la pena compartir, estamos más que dispuestos a escuchar todas las sugerencias. Muchas gracias. Y yo con eso ya paso la palabra. Muy bien, sí. ¿Se escucha? No, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vale. Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Me acerco un poquito más. Yo siempre da un poco de miedo cuando alguien dice seré breve, porque no suele serlo. Es el primer paso para darse licencia para no serlo, pero lo voy a intentar. Antes que nada, porque no quiero que se me olvide, quiero dar su lujo tener a Gustavo Bombini hoy aquí entre nosotros, y quiero dar las gracias públicamente a la profesora Mar Campos de la Universidad de Almería, que está ahora mismo organizando el Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, donde nos iremos dentro de un ratito, además, y porque fue ella la que me puso en contacto en su día con Gustavo Bombini, quien me avisó de su visita a España en este momento, y gracias a eso hemos podido organizar este acto. Quiero dar las gracias al Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
por haber colaborado también, y a la Facultad de Ciencias de la Educación por brindarnos este espacio. Y aunque ya ha presentado Leonor el seminario Uguburu, pues una breve nota. Efectivamente, Uguburu no significa nada más que lo que seamos capaces de hacer lo que signifique, y yo ya he estado pensando sobre qué puede significar Uguburu. Si han visto el logo ese tan estupendo que tenemos, que también tengo que agradecer públicamente a la diseñadora gráfica y directora artística de CARE, Ana Palmero Cáceres, que nos lo diseñó muy generosamente y con mucho entusiasmo, pues es una oruga, efectivamente, que es un pequeño homenaje a la oruga glotona de Eric Carle. Pero yo estaba pensando que una oruga no es exactamente un ser que evoluciona, sino un ser que se somete a una metamorfosis. Es decir, una oruga no es una oruga pequeña que luego se convierte en una oruga más grande simplemente, sino una oruga es una cosa que se convierte en otra, básicamente. Y un poco así me gustaría que fuera Uguburu, en el fondo. Algo que parte de la academia, muy de la mano del alumnado, porque yo soy profesor, como saben muchos de ustedes. Leonor, por ejemplo, no lo es y sigue siendo junta directiva. Pues queremos hacer otra cosa, básicamente. Hay cosas que ya hacemos en el día a día, en las clases, pero nosotros no queremos tanto seguir produciendo conocimiento técnico, aunque también como generar discurso en torno a la literatura infantil y juvenil. De entrada ya hemos invitado a un ponente que pone la palabra juvenil entre comillas, lo cual ya significa algo. Y básicamente, hoy por hoy, si yo tuviera que definir Uguburu, diría una expresión sencilla: amor al detalle. Nos gustan los detalles, nos gustan fijarnos en ellos, nos gusta tratar las cosas con mimo. Y por supuesto llega el momento, ustedes han venido a escuchar a Gustavo Bombini, no a mí. Siempre me da un poco de miedo presentar el currículum de Gustavo Bombini porque es tan extenso que puede que ponga algún dato erróneo, espero que no, que me deje algo, ¿no? Seguro que me dejo cosas, pero sepan ustedes que nació en Mar del Plata, en Argentina. Es doctor en Letras y profesor de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor titular y director de la licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, del profesorado universitario en Letras y del posgrado, especialización en Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional San Martín. Entre 2003 y 2007 fue coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Entre 2010 y 2016, coordinador en el mismo Ministerio del Departamento de Materiales Educativos. Tiene una producción académica abundantísima, imposible de resumir. No puedo destacar un solo libro, pero diría que es un caso bastante peculiar, en concreto uno que se llama, muy conocido, que se llama Los arrabales de la literatura, de cómo un libro centrado en un contexto específico, que es el argentino, se ha convertido en un libro seminal en la didáctica, yo creo que de toda la habla hispana, realmente, trascendiendo con mucho el entorno argentino sobre el que se centraba en un principio. Es editor, un buen editor además, me consta que edita bonito, que es importante para un editor, y en esa faceta suya destacaría su labor como editor de la revista Lulú Coquet, que para nosotros es una inspiración. Además, es una revista extraña, difícil en estos tiempos que corren, pero que sigue siendo, sospecho, la revista que ustedes quieren hacer. Y, en fin, podría seguir, pero a pesar de currículum absolutamente sobresaliente, la verdad es que ni siquiera ese es el motivo por el que está aquí, aunque ya se justificaría. Gustavo Bombini nos ha tocado la lotería teniendo la oportunidad de poder invitarlo, aprovechando una serie de circunstancias, porque Gustavo Bombini es un hombre que tiene discurso, fundamentalmente. Y entonces, como el movimiento se demuestra andando, aquí me callo yo para que ustedes vean que es un hombre que, además de hablar, dice cosas. Bueno, muchas gracias por esta presentación de ambos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y para mí es un honor estar en Uguburu, enterándome que no quiere decir nada, sino que puedo ayudar a potenciar esa transformación de la que hablaban. Bueno, aportando algo de mi reflexión, de mi experiencia, de lo que conversemos también luego de que yo hable un ratito. Bueno, hago otra vez énfasis en el agradecimiento a la invitación. Con Juan nos conocimos en Buenos Aires en el 2015, porque él vino
a participar de un seminario sobre lectura que fue muy, muy interesante, que compartimos las primeras clases, problematizando cuestiones de la pedagogía, de las políticas de lectura, y esta cuestión de las políticas tiene que ver con ese antecedente que recién Juan mencionaba, de haber trabajado en la gestión pública, y el trabajar en la gestión pública tiene que ver también quizá con algo del contenido de lo que Juan planteaba recién, que es la relación entre la actividad académica, la vida académica, pero también la producción por fuera de la vida académica, y en este caso en las políticas educativas, ¿sí? La necesidad de intervenir en las políticas educativas cuando se dan las condiciones, ¿no? Cuando uno cree que estando allí puede hacer cosas útiles. Y en relación con esas cosas útiles empezaba mi alocución con un pequeño homenaje que le quiero hacer a una colega argentina, que falleció recientemente y que participó fuertemente con nosotros en la construcción de unas políticas públicas relacionadas con la presencia del libro en las escuelas, en las bibliotecas escolares. Alicia Salvi, que fue presidenta de Libia Argentina en varios periodos, que fue, y estaba pensando, ¿no?, en su trayectoria para pensar esto que ustedes decían recién, ¿no?, de pensar la idea de red, de la relación entre la formación académica y el afuera. Alicia, como muchos otros, hemos tenido que construir caminos nuevos a partir de que nuestra titulación académica, por ejemplo, y nuestro recorrido de formación no incluía a la literatura infantil como un tema de la formación, ¿no? Decimos que es un área de vacancia, ¿sí?, tanto en la investigación como en la formación. Aunque forma parte de los currículos, tenemos mucha deuda de trabajo allí. Y Alicia se formó en la Universidad de Buenos Aires en un momento bien interesante, que era la década del 60, y sin embargo su recorrido profesional la llevó a seguir formándose. Incluso ella hizo el posgrado de CEPLI, de Castilla-La Mancha, aquí en España, etc. Bueno, la gestión pública, para Alicia, para mí, han sido espacios de aprendizaje, espacios de formación, espacios para saber más acerca de cómo trabajar con la literatura, etc. Bueno, no quería dejar de mencionarla, de traerla, que esté aquí con nosotros, porque ha sido una compañera de esa lucha que tuvimos sobre todo hasta el 2016, cuando en realidad hubo un cambio de gobierno muy significativo en la Argentina y un cambio de políticas educativas que ahora nos están machacando en términos de pérdida de derechos, ¿sí? Y para nosotros el derecho a la lectura, el derecho a la escritura, el derecho a la enseñanza se traducía en la presencia material de los libros en las aulas, la presencia material de los libros en las bibliotecas, en las escuelas, y hemos visto cómo en sectores de los más pobres de la sociedad la presencia del libro ha tenido una función transformadora. Y hoy mismo, cuando uno sigue recorriendo el país, ya no como funcionario, pero se vuelve a encontrar con la gente que está en las escuelas, uno le dice, bueno, los libros no han sido confiscados, están ahí, y entonces hay que seguir trabajando. La continuidad de las políticas se va a seguir produciendo en la apropiación de los libros, en una posición activa, activa al respecto. Bien, entonces pensaba que, entrando ya en tema, pero ya entré, pensaba en esta idea, que por ahí es fundante también en este seminario, en esta idea de que la literatura infantil como campo cultural, la literatura infantil ligada al campo pedagógico, se podría pensar como un tipo de producción cultural susceptible o fuertemente, podríamos decir, orientada
hacia la intervención. Es decir, hacia la idea de que la literatura infantil y la producción y las prácticas de lectura y escritura de literatura infantil se vinculan directamente con la idea de una intervención pedagógica. ¿Sí? Esto tiene que ver con cierta discusión que se ha planteado, que lo han planteado autores como Teresa Colomer, como María Delia Díaz Roner en la Argentina, cuando ellas y muchos otros autores han y hemos a veces advertido acerca de los peligros del didactismo, ¿sí? De los modos en que la literatura infantil podía ser de algún modo manipulada, ¿sí? En relación con, entre comillas, intereses de ciertas formas de didactismo. Hemos discutido también más recientemente la idea de la literatura en valores, cuando eso de los valores se convierte en una etiqueta, digamos, en una etiqueta editorial casi, que poco dice acerca de la práctica de la lectura y que peor sobredetermina de alguna manera las formas de leer. Entonces, digo, por un lado, la pelea con el didactismo, con el psicologismo, con ciertas formas de manipulación, pero que esto no implica romper el lazo y no dejar y evitar ver el lazo fuerte, fundante históricamente entre literatura infantil y pedagogía. Digo, ahí hay una capa histórica importante de seguir siempre revisando, donde en una historia de la pedagogía la configuración de la noción de infancia y de la noción de niño ocupa un lugar relevante y la literatura está ahí, ¿sí? La literatura está ahí. Cualquier abordaje de la literatura infantil partiría de alguna manera y de forma interdisciplinaria en conexión con una historia de la pedagogía y yo diría una historia de la infancia, y cómo ver las transformaciones de los conceptos de la pedagogía y de los conceptos de esa historia de la infancia y su diálogo con la producción literaria. Esto no le quita autonomía a la literatura, esto no la didactiza, al contrario, la enriquece en una perspectiva que podríamos llamar estudios culturales, dicen ahora, o no sé cómo le llamaríamos, me gusta decir interdisciplinaria, porque entonces no hay modo de abordar, esto lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el modelo del posgrado, cuando empezamos a discutir el viejo tema de especificidad literaria, que es la literatura, etcétera, inmediatamente conectamos ahí la noción de infancia ligada a la configuración de los sistemas educativos, que es la infancia para el sistema educativo, y ahí está la literatura infantil. En todo caso, uno diría, frente al peligro de los didactismos, se trata de pensar la buena literatura con las buenas pedagogías y ver qué alianzas interesantes podemos hacer ahí. Esta es una primera cuestión, porque a veces incluso los literatos se ponen puristas y dicen, no, pero la literatura es autónoma, la literatura no se cruza con otros campos, es en sí misma una práctica, y muchas veces se produce cierta forma de crítica literaria infantil muy inmanentista, muy metida hacia cierta dimensión retórica que olvida los contextos de producción, los contextos de lectura, los modos de apropiación, las historias, etc. O sea, cuidado con cualquier forma de inmanentismo, que se lo digo a la crítica literaria en general, pero en particular a la literatura infantil, porque ha nacido con vocación de intervención, ha nacido con una vocación pedagógica que tenemos que rescatar. Fíjense los perfiles profesionales, ¿no? El caso puedo tomar de Teresa Colomer, que se dedica a la didáctica de la literatura y a la literatura infantil. En general, muchos de los que nos dedicamos a estas cuestiones estamos entre la literatura y la didáctica. A veces los colegas de literatura nos critican por ser tan didactas, tan pedagógicos, pero la pasamos bien. Yo puse ahí un título, la literatura entre la enseñanza y la mediación.
en realidad este título lo robé del título de un libro mío, que es un libro que yo publiqué el año pasado en Colombia, que efectivamente se llama La literatura entre la enseñanza y la mediación. Ese entre tenía que ver con poner en agenda un tema que para mí va en tensión y que es tremendamente interesante, que tiene que ver con lo que yo he venido llamando una mirada ampliada sobre el campo de la didáctica de la literatura, para pensar la didáctica de la literatura no solo en términos escolares, no solo en términos de currículum escolar, ¿sí?, en la primaria, en la secundaria, en la escuela infantil, etcétera, y en la formación también de maestros y profesores, y ahí tenemos la configuración, digamos, de un objeto de enseñanza llamado literatura, que justo se llama igual, literatura, el objeto cultural llamado literatura, pero convertido en objeto de enseñanza, ¿sí? Y esa es una cuestión, pero desde cierta mirada ampliada del campo pedagógico, nosotros pensamos en el concepto del más allá de la escuela, ¿sí?, que es un concepto que viene del campo de la educación no formal, de la educación popular, pero que son otras discusiones más viejas, pero en todo caso tomamos el más allá de la escuela para pensar en todas aquellas prácticas que tienen a la literatura como objeto, decimos como objeto de mediación, y que son prácticas, digamos, de intervención también, que son prácticas a su manera pedagógicas, que son prácticas culturales, que tienen que ver con otras políticas, con las políticas culturales, con las políticas de las asociaciones civiles, de ciertos modos en que distintos sectores de la ciudadanía se apropian del discurso, de la literatura, y hacen de eso algo activo, y para mí eso también es didáctica de la literatura, en el sentido de que ahí hay prácticas en las cuales la literatura es objeto de mediaciones, ¿sí? Es objeto de mediaciones. Yo no sé si la palabra mediación está arriba de la palabra enseñanza o la palabra enseñanza arriba de la palabra mediación. Toda enseñanza es una mediación, toda mediación es una enseñanza. Alguien lo resolverá. En todo caso pondría una barra entre mediación y enseñanza para ver cómo se vinculan esos términos, pero en realidad mi insistencia en tomar los dos términos tiene que ver con evitar las polarizaciones que se han venido produciendo en América Latina, pero también las he visto aquí, entre, de un lado, el campo de la enseñanza y por otro lado el campo de la promoción de la lectura. Y a sabiendas y muy conscientemente no uso la palabra promoción, que tiene significados que se abren en muchos sentidos, aún los vinculados con los intereses de la industria editorial, que usa la palabra promoción para hablar de varias cosas, entre ellas para acercarle a los profesores los libros para que los conviertan en lectura obligatoria, ¿sí? Y eso también es hacer promoción. Ahí sí le ponemos muchas comillas al término promoción, y por eso mediación, en algún momento lo elegimos adentro de nuestro discurso en las políticas públicas. Veíamos que Michel Petit en algún momento hablaba de mediación y nos interesó el modo en que ella lo planteaba, la antropóloga francesa que ha trabajado las cuestiones de lectura y que nos ha visitado mucho en Argentina. Y entonces, para pensar ese más allá de la escuela, elegimos este término mediación y decimos que lo elegimos en lugar de promoción. Pero bueno, planteado escuela más allá de la escuela, lo que decimos es, esto no es una oposición, sino que es un continuum de prácticas, algunas instaladas en el sistema formal, ¿sí?, pero no por eso tan formales, y otras instaladas fuera del sistema formal, pero no por eso tan informales, tampoco programadas, tampoco previstas, etc. Sin embargo, se ha generado, y dentro del propio campo de la literatura infantil, y a veces de los portavoces de la literatura infantil, que son algunos especialistas de la literatura infantil, a veces los propios escritores, cuando hablan sobre la enseñanza,
empezaron ahí en los 90 a construir un discurso de polarización y antinomia, ¿no? Algo así como la escuela es de alguna manera la culpable del fracaso en la formación de lectores. La escuela, con su tradición de la tarea obligatoria, de la lectura obligatoria, de los modelos de análisis y de los didactismos, ha fracasado. Debemos abandonar la escuela porque del otro lado está la práctica condenada al éxito, que es la práctica de la promoción de la lectura. Y ahí está el tallerista, el narrador oral, el escritor que va a dar una charla con los niños, etcétera, condenado al éxito. Esto de condenado al éxito en la Argentina da cierta risa porque en plena crisis del 2001, cuando se hundía el país y tuvimos 5 presidentes en 10 días, uno de ellos dijo: no se preocupen, la Argentina está condenada al éxito. Y a mí esa frase me quedó y nos quedó a todos en realidad, y siempre la digo: el mediador de lectura es como la Argentina, está condenada al éxito, pero vaya éxito, ¿no? Entonces cuidado con polarizar, y el maestro condenado al fracaso, obstinado, conservador, puesto ahí con su tarea diaria, pero qué persona tan poco interesante el maestro y qué persona tan fascinante el mediador, que pasa hasta en una sesión de 1 hora y un poquito y se retira, y él no tiene nada que ver ni con la producción del currículum, ni con los problemas de la evaluación, los problemas de la enseñanza, etcétera, etcétera, pero genera una suerte de una mesa de libros, tal y tal. Bueno, esa lógica que la hemos discutido desde adentro de las políticas públicas, porque muchos planes de lectura, incluso de nuestra región latinoamericana, estaban sustentados sobre lo que yo llamaría acciones efímeras, que no dejan ninguna marca en lo que es la construcción de la escolarización. Y ahí estaba nuestro debate. Y ahí nos dimos cuenta también desde un momento exitoso, después del 2003 al 2015 de nuestro país, nos dimos cuenta que se iban constituyendo entre bibliotecarios, maestros y profesores también de secundaria nuevos perfiles profesionales, ¿sí? De colegas que estaban trabajando en la escuela formal, pero que también trabajaban en otros espacios. Iban de la escuela al más allá de la escuela. De mañana estaban en la escuela, de tarde estaban en un club de jóvenes trabajando la literatura. De mañana estaban en la escuela enseñando gramática y lingüística, y de tarde estaban en un barrio crítico, digamos, de sectores populares, haciendo una tarea interesante. Digo, en los últimos años, en los últimos 15 años en la Argentina, los perfiles profesionales de la gente que sabe literatura, no importa si son de letras, también los maestros, y que trabajaba con la literatura infantil, se fueron enriqueciendo en términos de diversas prácticas. Nosotros, en nuestro trabajo de formación en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad, de La Plata en un momento, y ya luego en la Universidad de San Martín, apostamos a que en los programas de formación esas prácticas profesionales, que podíamos llamar no formales o del más allá de la escuela, fueran parte de la experiencia de formación. Que nuestros estudiantes trabajaran, por ejemplo, con adolescentes en conflicto con la ley, que están en lo que llaman cárceles de menores, ¿sí? Y que entonces los estudiantes de literatura hicieran talleres con los chicos que no están escolarizados, pero sí están encerrados en conflicto con la ley, con mucho tiempo ocioso, y que entonces pudiéramos estar ahí con nuestros estudiantes para trabajar con chicos y darnos cuenta que ahí había modos de producción, modos de escritura muy interesantes de los que ayer estuvimos hablando, pero también en espacios donde había chicos que estaban y cuando digo chicos, en este caso estoy pensando en adolescentes que estaban en situación de consumo problemático de sustancias, haciendo tratamientos ambulatorios, etcétera, y también con mucho tiempo
liberado en esos tiempos y con una necesidad, en ese caso, de la toma de la palabra, ¿no? Pero no solo la palabra que necesitan los psicólogos y los psiquiatras en el contexto de este tipo de tratamiento, sino otra palabra más liberada de construcción de la subjetividad, pero de otra manera, sin conversar con los psicólogos, sino generando la construcción de una palabra propia. Y ahí también nos dimos cuenta que teníamos perfiles interesantes. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir la idea de que hay diversidad de prácticas, que son estas prácticas del más allá de la escuela, que necesitan de procesos de documentación, ¿sí? Procesos, podríamos llamarle, de documentación narrativa, procesos de acumulación o sistematización de conocimiento pedagógico acumulado. Todo va a pérdida si no tomamos esos relatos de talleristas, relatos de mediadores que nos están contando situaciones de práctica tremendamente ricas, situaciones de construcción de significado en relación con los textos, cuando en una ronda de lectura los lectores toman la voz. Entonces, bueno, nosotros venimos trabajando tanto en aquel momento con Alicia y otros compañeros en la producción de dispositivos de escritura narrativo por parte de los mediadores para la construcción de conocimiento pedagógico, para que toda esa experiencia no vaya a pérdida, para que cada vez que alguien ingresa a estos campos laborales no crea que es una tierra de nadie donde hay que inventar todo, sino que ya vamos construyendo tradiciones interesantes respecto de los modos de intervenir, ¿sí? Y esto me parece una clave muy, muy importante respecto de cualquier acción que nosotros queremos hacer de intervención, pero que, vamos a decir, el intervencionismo no nos haga olvidar que tenemos que ir produciendo conocimiento acerca de esa misma intervención, que nuestras intervenciones van a ser cada vez más ricas y más interesantes si nosotros hacemos un acumulado, pero porque además, si hacemos historia, bueno, vamos a encontrar, hablamos de una corriente que tiene presencia, que es española, ¿no? Pero que tiene presencia también en la Argentina, con esto de Lorca yendo para aquí y para allí, que son las misiones pedagógicas. En torno a las misiones pedagógicas, los artistas, por ejemplo, titiriteros, o los artistas de teatro infantil, allá en los años 30, 40, en relación con los maestros, crearon muchas situaciones de pedagogía interesante, que era de la mediación de lectura, que era de la mediación del teatro, la mediación del cine, incluso incipiente, pero ahí en las misiones pedagógicas estaba el cine. Estamos con un compañero haciendo una recopilación de algunos personajes bien interesantes que empezaron en clave de misiones pedagógicas y terminaron llevando lo que se llamaba el cine club infantil a cierto tipo de prácticas de lo que era el cine debate entre adultos, digamos, que eran unas prácticas muy de los 60, 70, pero pensada en el trabajo con los niños, y algunos de estos autores bien interesantes como Víctor Iturralde llegaron a la televisión de los 70, a tener algunos micros o dentro de programas destinados a los niños, donde había una presentación de películas infantiles. Digo, toda una pedagogía acaso invisibilizada porque creemos que la única pedagogía es la pedagogía del currículum, porque creemos que la única pedagogía es la pedagogía de las competencias. Sí, seguramente esa es la oficial, esa es la dominante, esa es internacional, pero tenemos que rastrear en nuestras propias prácticas y en las prácticas pasadas para darnos cuenta que estamos haciendo pedagogía y estamos construyendo pedagogía de la literatura, del lenguaje y del arte
desde otras posiciones y desde otros modos de esto que decía Juan, de construir discurso, ¿no? Porque en todo caso, toda práctica debe configurar una nueva discursividad, y esa nueva discursividad es nuestra palabra, es nuestro modo de hacer, nuestra posibilidad de decir nuestra práctica, ¿sí? En ese sentido, yo he aprendido mucho de aquí, ¿no? Porque hay un libro del año 2001 de colegas de esta universidad de Bolívar, Domingo Bolívar, ese libro que se llama La investigación autobiográfica, etcétera, de un libro bien interesante publicado aquí en España, que yo lo compré en esa época, y ahí nosotros hemos tomado esta idea de la investigación biográfico-narrativa como el modo en que mediadores, maestros, formadores y profesores van generando textos acerca de sus prácticas. Aquí la cuestión de la producción propia tiene un sentido bien interesante, digo, porque acá mismo en este libro de la literatura entre la enseñanza y la mediación, en el libro colombiano, en algún momento yo puse un título más o menos que decía las prácticas de enseñanza de la lengua, de enseñanza y de mediación desde una mirada no prescriptiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser no prescriptivo en un territorio donde lo único que se ha esperado siempre es producción de prescripción, de la didáctica y de cierta didáctica pensada como una técnica, se ha esperado, esa es la expectativa que tienen mis alumnos en la universidad, que les digamos cómo enseñar. Nunca vamos a satisfacerlos de ninguna manera, y muchos se van enojados, dando un portazo seguramente respecto a que uno no satisface la demanda técnica y tecnicista respecto de la didáctica, no banco de recetas, no unas secuencias didácticas probadas o improbadas, pero que son producidas por un especialista que cree que ahí tiene la verdad de cómo el otro tiene que hacer lo que parece que no sabe hacer, aunque el que está en el frente de batalla cotidianamente es el otro, pero que está esperando que algún especialista en didáctica o algún curriculista o algún no sé quién o algún libro de texto le diga qué es lo que tiene que hacer. Nosotros queremos dar vuelta a eso, queremos pensar en la construcción de una reflexión y una mirada crítica acerca de la práctica como condición de producción de la práctica, y ahí, bueno, aparece también en algunas publicaciones propias y ajenas, alguien puso por ahí el rótulo una mirada sociocultural. No sé muy bien qué quiere decir una mirada sociocultural, pero yo pensaba, y lo discutíamos hace unos días en una clase pública en un lugar que está a unos 20 kilómetros de Buenos Aires, que es parte de lo que llamamos Gran Buenos Aires, conurbano, un lugar que se llama Moreno, donde lo que sucedió es que por negligencia de las autoridades, por falta de atención al sistema educativo, el subsistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el más grande de Latinoamérica, porque la provincia de Buenos Aires concentra la mitad de la población del país Argentina, y ahí estalló una bombona, dicen acá, una garrafa del gas. Estalló en el comienzo de la jornada escolar y murió la vicedirectora de la escuela y un auxiliar de la escuela murieron esa mañana, ¿sí? Toda la comunidad de Moreno, por supuesto, quedó sensibilizada por ese hecho y se comprobó que todas las escuelas del distrito en el sistema eléctrico o en el sistema de calefacción tenían alguna irregularidad peligrosa. Peligro de derrumbe, peligro de que estuvieran las paredes electrificadas, etcétera, etcétera. Desde que ocurrió esto, que estoy tratando de acordarme el mes, junio, habrá sido en el mes de julio, cuando se produjo esa tragedia, no hubo más clases, ¿sí? Nuestras clases son al revés que aquí, de marzo a noviembre.
y desde agosto para adelante no hubo más clases en todo el distrito de Moreno. Creo que son más de 100 escuelas, es uno de los lugares más poblados del llamado Gran Buenos Aires, y una organización de padres, de la comunidad, de los estudiantes y de los estudiantes del profesorado de lengua y literatura, que me convocaron hace unas semanas para dar una clase abierta, una clase pública, que en realidad era una clase en la vereda, en la puerta de la escuela, en la vía pública, como una clase abierta. Y ahí yo estuve y ahí pensaba en la noción de contexto, porque lo que ellos me contaban es que no ingresaban a las escuelas, a los edificios escolares, y piensan que estábamos todavía en invierno, y muchas clases ocurrían en otros espacios más seguros por fuera de las escuelas, incluso en la propia calle, e incluso me contaban prácticas docentes que ocurrían en estas clases públicas. Y yo pensaba, bueno, cuando decimos la noción de contexto, ¿no? ¿Qué es la noción de contexto? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿dónde vamos a enseñar? ¿Dónde nos toca enseñar? ¿Para qué fuimos formados? Y muchas veces los alumnos a la vuelta de la esquina nos reclaman, pero no fuimos formados para trabajar en contextos críticos. No pensamos que íbamos a tener que trabajar en lugares con tantas dificultades. ¿Cómo preverlas? ¿Cómo pensar en una formación que tome la idea de contexto? Hace poco, también en este año, pasaron muchas cosas este año, nos visitó un colega mexicano que se llama Rafael Mondragón, que es un académico muy joven, muy destacado como académico, pero también muy destacado en sus intervenciones, ¿no? Un modelo bien interesante. Rafael, yo no lo conocía y como dijo Juan, que le agradezco la trascendencia de mi libro, más allá, un día aparece en Facebook Rafael pidiéndome amistad y queriendo volver a conseguir su ejemplar de Los Arrabales de la Literatura, que había sido un libro clave que ellos habían leído en México. Al fin Rafael, un par de meses después, venía a la Argentina, así que recuperó su ejemplar y yo lo invité a dar unas clases, una jornada de trabajo en la Universidad de San Martín, porque empecé a observar cuál era su trabajo, y entonces él trabajaba allí en prácticas de lectura y escritura hace algunos años en el contexto de la tragedia del terremoto de México, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la noción de contexto, no? Una narración previa que primero nos tiene que contar que hubo un terremoto, ¿sí? O sea, una tragedia natural. Pero luego nos tiene que contar que cuando ocurrió esa tragedia natural, como siempre pasa, las tragedias naturales terminan mostrando otras tragedias que estaban invisibilizadas, que eran las tragedias de los efectos de las políticas neoliberales en el país, en México, ¿sí? Es decir, la vida de la gente. Y los talleres donde la gente escribía, producía, etcétera, y Rafael nos trajo una cantidad de textos producidos por los que coordinaban esos talleres, y ahí ellos habían tomado, y yo no lo sabía, algún modelo de nuestro trabajo de escritura de prácticas que habíamos hecho en el Plan Nacional de Lectura. Eran escrituras muy interesantes, escrituras literarias, otras que no eran literarias, sí, pero que hablaban de una manera de producir saber, de producir, digamos, apropiaciones del lenguaje, diría yo, muy potentes. Ahora va a salir en enero un número de la revista Textos de Graó, que yo coordiné, donde también colabora Juan, y también colabora este colega Rafael Mondragón de México, porque le digo, a mí me gustan esos comienzos narrativos. Es decir, empezar a hablar de la práctica pedagógica significaría primero empezar con algún tipo de relato que nos hable del contexto social, político
institucional. En Moreno tuvimos una tragedia distinta a la de un terremoto, porque es en realidad una tragedia provocada por la negligencia de las políticas públicas, por la ausencia del Estado que no previó esa situación, y esa tragedia hizo visible un conflicto del sistema educativo, de un subsistema educativo sobre el cual todos los actores tenían algo para decir. Incluso los que no éramos de ahí podíamos ir allí y decir algo. Entonces, digo, la noción de contexto implica ese relato, implica ámbitos, implica, podríamos decir, cartografías, ¿no? Como cartografiar de alguna manera los territorios donde se van a producir nuestras experiencias, ¿sí? Que no es hacer diagnósticos, es cartografiar, es tener una mirada de etnógrafo, dirían algunos, no sé, es una mirada que cruza dimensiones. Y una de las dimensiones más importantes, además de la de contexto, es la idea de sujeto. Los sujetos de las prácticas. ¿Quiénes están ahí? Y quiénes están ahí de los dos lados. Los que enseñan, entre comillas, y los que aprenden, entre comillas. ¿Qué configuraciones se dan ahí de algo que una pedagoga argentina fundamental, que se llama Adriana Puigros, denomina en sus trabajos teóricos sujeto pedagógico? Y muchos toman rápidamente la noción de sujeto pedagógico como el sujeto de la enseñanza, pero no. En Puigros, el sujeto pedagógico en realidad es la relación que se construye entre el que enseña y el que aprende. En ese vínculo se construye el sujeto pedagógico. Es la relación. ¿Y qué pasa? El maestro de clase media, universitario, ¿sí? Con una trayectoria de relación con la cultura escrita, blanco, ¿sí? El estudiante que no tiene como primera lengua el español, sino una lengua de pueblos originarios, que es moreno, que es pobre, que no tiene una tradición de cultura letrada, que es hijo de analfabetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce ese encuentro? Que es una construcción, diríamos, intercultural, intersocial, ¿sí? Porque en algún momento decían, sí, si las chicas de las clases más pobres se convierten en maestras, decían algunos expertos sociólogos por ahí, se va a degradar el sistema educativo porque las maestras deberían salir de las clases medias ilustradas. Digo, pero ¿no será que las maestras que salen del propio territorio de los sectores más postergados serían quienes tienen más conocimiento de esos territorios? ¿Se entiende? La noción de sujeto pedagógico nos permite imaginar distintas construcciones identitarias en conexión, distintas formas de construcción de la experiencia subjetiva y social articuladas, ¿sí? Donde se debe renunciar, claro, a una mirada de superioridad, la idea de que el académico es superior respecto de el que llega a la academia. Bueno, esa noción de sujeto pedagógico a mí me resulta muy, muy interesante para pensar esta mirada sociocultural de contextos y sujetos, y también de condiciones, ¿no? Que también hace a la cuestión de los contextos, condiciones materiales, condiciones, por eso hablaba de las cartografías, de los territorios. Nosotros venimos haciendo unas experiencias dentro de una línea de trabajo que se llaman seminarios PCT, prácticas socioeducativas territorializadas. Son seminarios de formación que surgieron como un modelo sobre el cual en realidad estamos experimentando. Son seminarios de formación de grado, de los que van a ser profesores en letras. Tienen el formato del seminario en el sentido
del tiempo de trabajo académico, pero de las 64 horas, 4 horas por 16 semanas de un cuatrimestre, de esas 64 horas, 30 son en el aula académica y 34 son fuera del aula académica. Que no quiere decir exactamente hacer prácticas, sino internarse en algún territorio pedagógico, cultural, para generar intervenciones. ¿Sí? Nosotros hicimos convenio con 3 instituciones, una que es un espacio que comentaba hace un rato, que se llama Casa Flores, de chicos que están en situación de consumo problemático de sustancias, es decir, era un espacio de salud que a la vez es un espacio pedagógico. Otro espacio que es una escuela, un centro educativo que está como por el borde del sistema, que se llama el Centro Isauro Arancibia, que tiene ya, cumple en estos días 20 años, y que es un centro que trabaja con chicos en situación de calle, y luego también con adultos que están en situación de calle, y luego un tercer espacio que es una escuela primaria nocturna de adultos, del barrio de Once, que es un barrio con una fuerte presencia migratoria. Entonces tenemos ahí adultos migrantes que están sosteniendo una escolarización primaria y que participan del aula de español, pero no saben español, digamos, y ahí hay un desafío interesante. A nosotros nos pareció que para nuestros futuros profesores de letras, estos lugares tan de borde, de alguna manera eran lugares tremendamente interesantes para pensar la práctica pedagógica, y generamos un dispositivo de escritura de registros que nos ha permitido a lo largo de muchas sesiones que tuvimos la producción de registros escritos, pero además de una conversación. La conversación acerca de los registros y la oralidad como un lugar de producción de ideas. ¿Sí? Y yo el miércoles, sí, antes de venir para aquí, que salí el jueves de Argentina, el miércoles a la noche tuvimos la última sesión del seminario, y lo que nos pasaba ahí, que nos fue pasando, es que estábamos 3 horas o 3 horas y media conversando, hablando sobre las prácticas, hablando sobre qué había pasado en el Isauro Arancibia, qué había pasado en Casa Flores, qué había pasado en la escuela de Once, porque estaban repartidos los 8 estudiantes en estos 3 lugares, y 3 coordinando, y una compañera de Brasil que está haciendo una pasantía también allí, un alumno que es un pasante alemán que mira todo esto con tremenda extrañeza y sorpresa, y nos dimos cuenta que ahí había un lugar de aprendizaje y de producción de conocimiento en esas escrituras, donde fuimos problematizando la cuestión de cómo se producen las intervenciones, de cómo se produce la entrada de alguien que no pertenece a la institución y empieza a conocer la lógica de la institución, pero no participa como un externo, sino que se sumerge en la cotidianeidad. Y bueno, ahora están ellos trabajando sobre unos ensayos, que le decimos, unos ensayos pedagógicos, donde ellos tienen que releer todo el conjunto de la producción de registros y verse a sí mismos en sus escrituras y releerse en las transformaciones que se fueron produciendo a lo largo de 3 meses de esta entrada en territorio. Y la palabra territorio viene de la modalidad de los seminarios, esta cuestión de lo territorial, pero junto con lo territorial nosotros pensamos, porque precisamente es un seminario, aquí hay producción de conocimiento. Aquí hay producción de conocimiento pedagógico, que no es el conocimiento del profesor, el mío y el equipo, de Úrsula, Sabrina y Enzo, que son los compañeros que me acompañan, sino que es de las voces de los estudiantes y de las voces que los estudiantes traen de las instituciones. ¿Sí? Porque empieza a hacerse un trabajo de análisis de caso
de análisis de escenas, de análisis de situaciones, donde entonces las voces aparecen ahí. Ahora, ahí había un fondo muy interesante que se discute en América Latina, que quizás tiene que ver con la tradición de Mariátegui en Perú, discutiendo aquella cuestión de la relación de la universidad con la sociedad. ¿Y qué relación hay entre la universidad y la sociedad? O la universidad está replegada hacia sí misma y es una especie de isla, o la universidad abre sus puertas y establece y entiende que hay espacios de producción de conocimiento que no son ella misma, con los cuales puede dialogar y producir de manera colaborativa. Estos seminarios se inscriben bajo una idea que es la curricularización de la extensión universitaria. La extensión universitaria, que es la hermana pobre frente a la docencia y a la investigación. La más prestigiosa es la investigación, luego sigue la docencia, que tiene que andar defendiéndose, y la extensión, que suele ni siquiera tener presupuesto propio y sale a vender servicios, que eso no es extensión, eso es otra cosa. La extensión tiene que ver con la producción de conocimiento con el afuera, en un diálogo de la universidad con la comunidad, ¿sí? Pero en un diálogo abierto, pero que la comunidad no es únicamente la comunidad empresarial, no la comunidad, porque también comunidad tiene ese sentido. La comunidad es, digamos, los modos en que la sociedad civil, desde otros lugares, está alerta a la producción de conocimiento. Y lo puedo pensar en las políticas de salud, no solo en las políticas educativas, quiero decir, cómo se da, digo, qué sé yo de cómo las madres que viven en situación precaria, en lo que llamamos villas, ¿no? En las casas precarias, bueno, cómo se construyen las condiciones de salubridad para criar un niño, para darle de amamantar a un niño, cómo está esa madre, en qué condiciones, en una habitación única. Bueno, si tengo que formar a un médico para que pueda mirar esa escena, que no es una escena de clase media, ¿sí? También tengo que formar a un pedagogo para que pueda mirar la escena, porque luego el pedagogo dice, el maestro, bueno, hagan la tarea en el hogar y que los padres lo ayuden, ¿sí? Pero resulta que la familia vive hacinada en un único ambiente que funciona como dormitorio, como lugar para comer, como esto, y los niños del barrio de La Boca se quedan mucho tiempo en la escuela y los alumnos le dicen por qué se quedan, por qué no vuelven a su casa. Si cuando uno piensa que cuando llega la hora lo que los niños quieren hacer es irse rápidamente de la escuela, porque la escuela es más confortable que la casa, porque la escuela es un edificio sólido, con paredes, calefaccionado. Entonces, maestra, me puedo quedar más tiempo, ¿sí? Por eso las políticas de escuela de jornada completa son muy importantes, porque albergan a los niños, y más horas de escolarización son más horas de cuidado, más horas de un nivel de vida mejor. Digo, hay una sensibilidad particular que tenemos que tener ahí, porque digo, esto es tema de la didáctica. Quiero decir, no es tema de los asistentes sociales, no es tema de los pedagogos con sensibilidad, no. Esto es tema de la didáctica, la construcción de la enseñanza del lenguaje, de la enseñanza de la literatura y de la enseñanza de la literatura infantil se da en estas condiciones. Porque seguramente en esas escenas de los chicos de La Boca que no vuelven a su lo digo porque lo vi hace poco, digo, no se van, ¿qué hacen? Siguen girándonos, dice, se quieren quedar, porque están aquí muy confortables. ¿Y qué aparecen ahí? Los libros. ¿Qué aparecen ahí? Claro, los clubes de lectura. ¿Qué aparece ahí? Un grupo de estudiantes jóvenes voluntarios que van a pasar unas tardes acompañando a los chicos en estos procesos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lectura. ¿Qué está ocurriendo ahí? Alfabetización. ¿Qué está ocurriendo ahí? Formación cultural, ¿sí? Por eso tenemos que también tener mucha plasticidad, porque entonces, si digo, ¿cómo se construye la secuencia didáctica del taller de por la tarde?
me voy a equivocar, no son esas las herramientas. Las herramientas seguramente tienen que ver con relatos de vida, con los modos en que los chicos, diríamos, se apropian de esos bienes culturales que son nuevos, que no están en el hogar, ¿sí? Y ahí entonces hay una trama donde los que estamos haciendo formación, los que estamos en el seminario, los que estamos haciendo investigación y queremos buscar nuevos modos de hacer investigación que no son los modos de hacer investigación credencialistas, los modos de hacer investigación del paper y la revista internacional indexada, sino que lo que queremos hacer son escrituras potentes, escrituras que generan discurso, como diría Juan. Bueno, tenemos que asumir también nuevas maneras de indagar, nuevas maneras de investigar y saber que todos somos partícipes de los procesos de investigación, ¿sí? Los que estamos en posiciones académicas y los que están en posiciones de producción de enseñanza, en la que también estamos los que hacemos academia, es decir, hay ahí una construcción colectiva interesante, pero que la tenemos que legitimar con las mismas herramientas con las que se legitima todo lo demás, con la escritura, con la publicación, con el espacio abierto, con el seminario, con la participación, con la construcción colectiva, ¿sí? Y bueno, con la construcción de un discurso pedagógico potente que tenga que ver con lo que nosotros creemos que es nuestra realidad, con lo que nosotros creemos que pueden ser nuestras mejores maneras de incidir, no digo de transformar, en todo caso de transformarnos a nosotros mismos también, en estos procesos de producción colectivos. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere intervenir, decir algo, sería interesante. Para ratificar la idea. Desde luego. ¿Nadie se anima? Siempre tiene que estar el primero. Cualquier comentario, digo, o algo que haya generado la exposición. Está entonces cómo se interpreta la labor del educador en un contexto de crisis. En un contexto del educador no tiene que perpetuar la marginalización que se encuentra cuando él está en la aula, sino que tiene que, desde la intervención educativa, interrumpir esa marginalización o incluso revertirla, si puede, a través de la educación. Es por lo que no hay una relación, o por lo que la futilidad del academicismo que solo se sirve a sí mismo. Es lo que entendemos como formación de esa, como las atribuciones que hay que dar al educador y lo que la formación que tiene que tener el educador. Entonces se debe preparar para encontrarse con una situación que es hostil a la educación, de lo que estamos hablando, ¿no? Que no se va a encontrar una situación ideal en la que una persona de clase media trata con una persona de clase media que habla no solo su mismo idioma, sino en las mismas circunstancias. El educador se tiene que preparar para encontrarse una situación hostil, porque económicamente es hostil a la educación, entonces. Esa es la... Sí. Pero al mismo tiempo, si uno se prepara para esa situación, o sea, como el huevo y la gallina que decimos, ¿no? Si el educador no se prepara para esas situaciones, o sea, esas situaciones siguen estando en la calle, no se van a descargar automáticamente, pero al mismo tiempo, preparado para esas situaciones, también quizá, en cierto sentido, se ayude a no perpetuarlas, pero a, digamos, a que no... A normalizarla. A normalizarla, o que, digamos, si... Un poco lo que hemos dicho en España a lo largo de la crisis. ¿Cómo es que la cosa, hablando mal y pronto, no ha reventado? ¿Por qué la gente está lo suficientemente enfadada, lo suficientemente desesperada, lo suficientemente... Así que son un poco quizás las dos formas de cómo se equilibra eso. Sí, yo pensaba, digo, asumir el conflicto, ¿no? Asumir una teoría del conflicto. Es decir, el encuentro entre el educador y el educando
la tensión social, la crisis, las condiciones de producción de la práctica no parten de la idea de consenso, no parten de que hay un pacto social que garantice ciertas condiciones, porque fundamentalmente hay inequidad, hay desigualdad social. La desigualdad social es innegable, la desigualdad social se agudiza, se vuelve más extrema con las políticas neoliberales, y entonces asumir la voz crítica respecto de esa situación supone también asumir teorías sociales, teorías lingüísticas, teorías sobre el lenguaje, por ejemplo, que pongan en escena la presencia del conflicto, que no lo invisibilicen, sino que al contrario lo destaquen y que le den herramientas a los sujetos para poder pensarlo, ¿sí? Porque ahí donde un profesor, un maestro de escuela primaria formado para la inculcación de la norma, de un estándar, de un cierto estándar más o menos artificial del español como misión de la escuela, ¿no? La imposición del estándar, no puede leer la presencia de otras lenguas maternas que no son el español, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos 20 y pico de lenguas maternas minoritarias que no son el español, chicos que primero hablan guaraní, que primero hablan quechua, que primero hablan otra lengua, pero no en el territorio del norte del país, donde primitivamente vivían las etnias, sino que por efecto de la migración, en un aula de la propia ciudad de Buenos Aires, de escuela primaria, en cualquier zona de la ciudad de Buenos Aires, en la escuela pública, un 80% de los niños no tiene como primera lengua el español. Pero la maestra sí. Y además la maestra ha sido formada en la misión de la imposición del estándar del español, desoye y sin darse cuenta, reprime, invisibiliza la existencia de esas lenguas, y luego cuando el niño escribe aparece una contaminación, por ejemplo, en el nivel léxico, que es más fácil de trabajar. Decir, no, en mi casa le llamamos a tal utensilio y aparece una voz aborigen. No, más complejo. La morfología arrastra y contamina. La cuestión de lenguas en contacto. Pero a ese maestro no lo formaron sociolingüísticamente. Le dieron gramática y lingüística del texto. Pero para que repita los esquemas, las secuencias didácticas de la gramática y la lingüística del texto. Y no le dieron herramientas sociolingüísticas vinculadas con política lingüística, hasta algún saber acerca de las lenguas originarias en la Argentina y cuáles son las políticas de educación intercultural bilingüe. Sí, porque la educación intercultural bilingüe, claro, no ocurre en Tucumán, en el lugar donde están las etnias al norte del país, más cerca de la cultura peruana, fuera de Buenos Aires, sino que en Buenos Aires. Dice, no, pero aquí no se habla eso. Está invisibilizado. Si la maestra marca error, ahí donde en la flexión morfológica el toba contaminó el español, y la maestra cree que eso es un error, eso no es un error. Pero la pobre maestra, en su formación, no tiene herramientas. El currículum, en sus enunciados, no previó eso. La revista o cualquier material de actualización didáctica jamás habla sobre eso. Y luego hacía la colega Paola Iturriós unos análisis tremendamente interesantes de ver cómo la intervención era facilitadora si el maestro tenía herramientas que le permitían leer eso, que aparentemente era un déficit, en clave no deficitaria. En todo caso, en clave de conflicto lingüístico. Y asumir el conflicto lingüístico
es poder conversar con el estudiante acerca de los usos lingüísticos de su hogar y saber que con sus padres, hace poco una profesora bien interesante en la provincia de Entre Ríos, hija de un padre paraguayo, donde el guaraní es lengua oficial, e hija de una argentina, donde el guaraní es amenazante del estándar del español. Entonces ella contaba, una mujer ya de más de 50 años, porque hicimos un trabajo de ver qué mapas sociolingüísticos había en las aulas, pero ella terminó contando lo autobiográfico. Dice, mi madre me prohibía el guaraní porque pensaba que ahí iba a estar el origen de mi fracaso escolar, si yo iba con el guaraní a la escuela. Y mi padre me cantaba en guaraní y ella ha vivido toda la vida con una tensión, ¿sí?, que la tiene que resolver también en el aula, porque también va a encontrar niños hablantes del guaraní allí. Bueno, un ejemplo de cualquier caso de lenguas en contacto, ¿no? Yo tengo, ¿no?, un amigo sevillano que hace años vive en la Argentina, y él me decía, sí, hizo su secundaria en Sevilla, pero hace muchos años. Él no es de nuestro campo, es diseñador gráfico, y decía, no, porque los andaluces hablamos mal. Le digo, ¿cómo es que hablan mal los andaluces? A nosotros nos resulta muy bonito, además. En Argentina, él sigue hablando con su acento marcadísimo, hace 15 años que vive en Buenos Aires, y dice, pero que eso era lo que le decía a la profesora, porque en Sevilla, que el estándar era Madrid. Y nosotros podemos seguir sosteniendo que el estándar es Buenos Aires, cuando las hablas singulares de la zona norteña, sobre todo, muy marcadas por la influencia de las lenguas aborígenes, genera un sonido de español, unas pronunciaciones, unos campos léxicos que son tremendamente ricos. Y parece que la escuela se formó, se configuró para no ver la riqueza, para no trabajar con la riqueza. Y la riqueza supone conflicto, asumir el conflicto. Entonces yo le digo a las colegas profesoras, ¿qué pasa cuando el alumno que tenemos enfrente no es igual a nuestro hijo? Ahí se complica todo. Si no es igual a nuestro hijo adolescente, parece que tiene otros consumos culturales, otra manera de vestirse, otros consumos que no son precisamente culturales, que desbordan, etcétera. Bueno, sí, yo no me formé para esto, que venga un asistente social. Es más complejo porque esos son nuestros contextos de trabajo. Entonces, asumir una teoría del conflicto y una teoría del consenso, porque no hay consenso si hay desigualdad. Entonces el sujeto está ahí leyendo, dice, no dejes. Cuando había una colega que iba a una intervención en un lugar cerca de la Villa 31, que es una villa histórica que está muy cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires, y iba una colega desde afuera a hacer una intervención, y la maestra, que ya estaba enojada con sus estudiantes, que eran de clase bien pobre, apenas entra le dice, no vayas a dejar tu cartera en el escritorio porque te la roban. Porque estos son hijos de ladrones. Y tienen todos los estigmas. Luego eran unos niños que no robaban carteras. Y que si robaban carteras lo hacían en otro lugar, no en la escuela, o que ocasionalmente le podrían haber robado algún dinero a la maestra. Pero tantas fueron las prevenciones. Yo era el coordinador de esa capacitación y mi amiga llegó descompuesta, casi llorando. No sabes la maestra, qué dura. Estigma. Y construía estigmatización porque no podía configurarse ese sujeto. Dice, no, que a estas escuelas del centro antes venían chicos de estos barrios y ahora vienen de la villa. Claro, los grupos económicos un poco más privilegiados habían pasado a la educación privada. Las escuelas públicas vacías, el aumento de la pobreza, escuelas céntricas en pleno barrio de Recoleta, que es como el barrio, habitadas por chicos
de la villa. ¿Y qué hacen los chicos de la villa en las escuelas de la Recoleta? Bueno, la maestra ahí no sabía resolver esa tensión, y cuando no sé qué hacer con una tensión, la resuelvo por prejuicio. Cuando no sé, construyo el prejuicio y adelante con el fracaso. Que no es desalentador este discurso, todo lo contrario, ¿eh? Perdón por las dudas. Yo es que no quería intervenir, pero no puedo evitarlo, porque este tema... Claro. Siempre he pensado, se lo digo a mis alumnos en clase, me parece que tenemos muchos másteres en resolución de conflictos, pero no tengo constancia de que haya ninguno en planteamiento de conflictos. Y ese es un tema interesante, especialmente para la literatura, porque la literatura es contradicción, es un medio perfecto para mostrar ese tipo de tensiones, efectivamente, que están ahí. Me he acordado, no sé por qué, de un documental que vi hace un tiempo, estábamos viéndolo en casa, que iba sobre la crianza de distintos niños en países diferentes. Entonces no recuerdo exactamente cuáles eran los contextos, pero recuerdo que se veía cómo se criaba un bebé durante los primeros años en Mongolia, en algún país de África, que lamento no recordar, pero era así, uno en Estados Unidos, y ahí hubo un caso que me llamó la atención, porque el único libro que aparecía en Estados Unidos. Y había un momento en el que el bebé le pegaba a la madre, estas cosas que hacen los bebés, y la madre solventaba el conflicto precisamente mostrándole un libro, un álbum infantil, cuyo título era No Hitting. Y entonces el niño simplemente obedecía. Me llamó la atención cómo el libro ejercía una especie de poder intimidatorio por su mera presencia. Ya se lo situaba al bebé en un espacio. Esto no se hace, los libros están para decirte que esto no se hace. Para disciplinar. Y en fin, esa es la palabra. Ese poder disciplinador de la escuela, a mi modo de ver, el problema es que es invisible. Es decir, justamente como se ha hablado aquí, se va insertando a través de categorías que parecen técnicas. Esa es la cuestión, de una especie de saber de experto diseminado aquí y allá, pero no estaría mal, creo yo, de vez en cuando, pues poner de manifiesto la otra cara, sacarla a la superficie, porque siempre está ahí. Claro, la cuestión sería cuáles son las otras palabras que hablan de eso que necesitamos hablar. Exacto. Incorporar, otras palabras que hablan de eso que necesitamos hablar, que también son técnicas, pero que pueden nombrar y hacer visible eso, el conflicto. Porque en otra experiencia, que era con chicos de secundaria, que en el aula negaban el conocimiento de otras lenguas que no fueran el español, luego en el patio del recreo estaban hablando de esas otras lenguas, ¿sí? Había una tensión de las culturas, ¿no? De la cultura del patio, que es como que ahí ocurren. Hay un trabajo muy interesante sobre la etnografía del patio escolar, donde ahí aparecen discursos de resistencia. Lo que no aparece en el aula es dicho por fuera, ¿no? Entonces ahí hay algo bien interesante. Me parece que el nombrar tiene que ver, la posibilidad de nombrar tiene que ver con la construcción de ese discurso crítico, ¿no? Que es como el primer paso transformador. Bueno, ¿alguna intervención más? No, pues muchas gracias a todos por venir en un día que para nosotros ha sido realmente importante y especial. Aprovecho, por cierto, para lanzar la idea que tal vez podíamos hacer un seminario precisamente sobre qué decimos cuando decimos conflicto. Es un tema sobre el que podemos pensar, o mejor dicho, cuando no lo decimos nunca, pero sigue estando ahí. Y, en fin, agradecer a Gustavo su magnífica conferencia, que no es ninguna sorpresa para mí que haya sido magnífica. Y nada más, que nos acompañen por el camino, que tenemos mucho recorrido por delante. Muchas gracias.